Se trató de 40 colegios donde sus apoderados efectivamente se manifestaron a las afueras de cada uno de estos establecimientos para pedir la vuelta a clases, que se retomen las clases presenciales. En su mayoría se trató de colegios del sector oriente de Santiago, también algunos del sector norte y otros del sector sur de la capital, en los cuales sus apoderados solicitaban a la autoridad retomar la actividad presencial en estos colegios debido a el gran impacto que ha tenido la educación a distancia en los niños. Lo comentábamos hace algunas semanas, a mediados de mayo, el Ministerio de Educación dio a conocer un estudio sobre la situación de los escolares en nuestro país que demostraba cifras bastante preocupantes, que el ministro declaró en su minuto un terremoto en la educación de nuestro país debido a el daño que ha producido la educación a distancia, no solamente en los colegios públicos, sino también en los colegios particulares. Como te comentaba, se trató de cerca de 40 colegios que participaron de esta actividad, tanto apoderados como los mismos niños también llegaron al frontis de varios de estos colegios para pedir que se retomen las clases presenciales. El nombre de este movimiento es Escuelas Abiertas Chile. Esta situación se replicó también en algunas regiones, ciudades como Rancagua, Temuco, también tuvieron manifestaciones de este tipo, y en el fondo básicamente lo que piden los padres es que exista una etapa intermedia entre la cuarentena y la transición, donde efectivamente se puedan abrir las escuelas, donde no estén abiertos lugares de público masivo, como por ejemplo centros comerciales, pero que sí se le dé la prioridad a los estudiantes. Se destacó también entre esta agrupación, la propuesta del Colegio Médico de poner la prioridad en el regreso a clases, pero que sin embargo las cifras que proponía el Colegio Médico para volver a clases podían ser irreales a juicio de esta agrupación. Conversamos con su vocera, escuchemos qué fue lo que nos dijo. Lo que hicimos hoy día fue un abrazo al colegio, abraza tu colegio, con el mensaje de que las escuelas son unos lugares seguros, que los protocolos funcionan y que queremos que abran las escuelas, que en el plan paso a paso se le dé prioridad a la educación presencial y que las escuelas abran primero. Los niños han sido los héroes de esta pandemia. Ellos no tienen la culpa, ellos debiesen ser la prioridad en el plan paso a paso para el bien de su salud mental, por el bien de su salud física. Lo que estamos buscando es que la fase de cuarentena se divida en dos, porque está bien, entendemos que cuando hay ocupación crítica de camas todo debe cerrar, pero después que hay una cuarentena B, que lo primero que se abra sean los colegios, los jardines infantiles y las escuelas. No nos pongan a la par de los malls, de los gimnasios, de los restaurantes. Claro, ahí está entonces la propuesta que hace esta agrupación de apoderados, quienes manifiestan su alta preocupación por la situación de muchos niños que, por ejemplo, han tenido trastornos psicológicos incluso debido al encierro, a las dificultades en el aprendizaje a distancia. Hemos visto también imágenes en comunas rurales, por ejemplo, donde niños han tenido que caminar muchísimos metros o incluso kilómetros para encontrar una señal para acceder a las clases online. Hay otros sectores de la población que cuentan con los establecimientos escolares para también la alimentación. Sabemos que aún se sigue entregando las cajas de Junaev, pero sin embargo desde el Ministerio de Educación también han destacado la importancia de mantener las escuelas abiertas en fase 2 y al poder hacerlo, al poder abrir, efectivamente hacerlo. Han habido incluso denuncias en la Superintendencia de Educación a colegios que estaban en fase 2 pero que mantenían sus puertas cerradas. Pudimos conversar también con algunos apoderados que nos dieron su testimonio. El punto es que la educación ha quedado postergada para los niños
Al quedar postergada para los niños, eso se ha visto ya en el informe de los resultados de aprendizaje del año pasado, donde no se han alcanzado en muchos aspectos los mínimos. Que no están aprendiendo hoy, les va a costar el doble aprenderlo mañana. Hemos visto más que nunca a los niños con altos niveles de ansiedad, de agresividad, de depresión. Y uno ve cómo los niños vuelven a estar más en paz, vuelven a estar más en calma y vuelven a retomar vínculos muy importantes socioafectivos con sus amigos. Claro, ahí está entonces la experiencia de muchos apoderados que manifiestan la preocupación también por sus hijos. El Mineduc lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones y la importancia del regreso a clases, al menos desde la fase 2 se estaba también estudiando imponer una eventual obligatoriedad a que los colegios, pudiendo abrir ya en etapas de transición, debían hacerlo. A mediados de mayo, cuando se entregó este informe, se nos comentó que solamente el 35% de los colegios que podrían haber estado abiertos lo estaban. Por lo tanto, el Ministerio de Educación también se refirió a este tema. Fuimos también hasta el Colegio de Profesores para conversar con ellos sobre su opinión. Pasemos a revisar esas declaraciones. La Sociedad Chilena de Pediatría, hoy día el Colegio Médico, todos están de acuerdo en lo importante que es tener los establecimientos disponibles para las familias. Seguiremos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud para buscar las mejores alternativas que permitan darle continuidad al proceso de apertura de los establecimientos educacionales. Hablamos de un total de 41 establecimientos de más de 10.000 colegios que existen hoy día en Chile. Hablamos de colegios además de elite, colegios pagados, la mayoría de ellos, colegios que tienen todas las condiciones físicas para que se pueda llevar a cabo el proceso de educación en esta pandemia. Pero indudablemente que ese grupo de apoderados y ese grupo de establecimientos educacionales no es representativo del Chile real, no es representativo de lo que ocurre en la inmensa mayoría de colegios a lo largo y ancho de nuestro país. Finalmente, lo que piden esta agrupación de apoderados es que se le dé la alternativa a los padres de elegir si enviar o no a los alumnos a clases. El Colegio de Profesores también lo ha dicho en reiteradas ocasiones que ellos solamente respaldarían un regreso masivo a clases presenciales desde fase 4. Hoy en día se puede hacer ya desde la fase 2. Lo cierto es que hay, por ejemplo, muchos colegios rurales que tienen muy poquititos alumnos y que efectivamente pueden realizar un regreso presencial con la totalidad de sus alumnos y con la distancia social requerida. Hay colegios, por supuesto, más privilegiados, hay colegios que tienen esta infraestructura donde pueden traer a todos sus alumnos al colegio al mismo tiempo, pero también existen mecanismos, como lo hemos visto ya cuando estuvimos en fase 2, que se hacían turnos para ir cambiando a los alumnos en la mañana, en la tarde, otros que lo hacían algunos días de la semana unos cursos, otros días de la semana otros. Lo cierto es que lo que piden estos apoderados es que se pueda regresar a clases presenciales lo antes posible en una etapa intermedia entre la cuarentena y la transición para así retomar las clases, retomar el aprendizaje de todos estos alumnos lo antes posible, por supuesto. Otras noticias con respecto a la educación que se dieron a conocer durante esta mañana fueron las fechas de la prueba de transición. El DEMRE de la Universidad de Chile dio a conocer el calendario del proceso de admisión 2022 y específicamente la rendición de las pruebas. El 6 y 7 de diciembre el primer grupo, se va a hacer una modalidad similar a la que se hizo para la admisión 2021. 6 y 7 de diciembre el grupo 1 y 9 y 10 de diciembre el grupo 2. Toda la información también para los alumnos que vayan a rendir esta importante prueba de admisión para la educación superior está en demre.cl.